Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal capítulo 1, La Nota MX. Antes de comenzar, por favor ayúdanos a crecer y por ello te pido, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, da like al video y deja tu comentario, me gustaría leer lo que opinas. Vámonos rápidamente a las noticias más relevantes del día de hoy, 14 de julio del 2025. Sale Jorge Romero, mejor conocido como Clavillazo Romero, en entrevista con Carlos Alarraqui, hablando del autoritarismo y de cómo el PAN va a ganar elecciones 2027 y 2030. Alarraqui no pierde oportunidad de tirar dardos. También veremos la mesa de debate de hoy con Azucena Uresti, donde Emilio Álvarez del PAN, Rubén Moreira del PRI e Israel Zamora de Morena discuten con respecto a la amenaza de nuevos aranceles de Trump. Por otro lado, comenta el periodista Jesús Esquivel lo que está ocurriendo en realidad en el juicio de Ovidio Guzmán. Juzga y opina. Es imbatible, invencible, no es verdad. Y se demostró con Veracruz y Durango. Sí, en Durango me dijeron que rentó una suite en el hotel, nunca salió de la suite. En ¿Quién? Durango, Andy. Nunca salió. Entonces, que daba órdenes, daba dinero y órdenes. Y con una soberbia y una mamonería del tamaño del mundo, que es lo que estás diciendo. Nunca me lo he topado, pero mira, lo que sí te puedo decir es, Durango capital, en donde quedó en tercer lugar, estaba tapizado de él. Sí. No de él, de su candidato, Sí. que perdió, pero que además fue candidato puesto por él. Dicen las malas. Tapizada estaba la capital. O sea, también nos dimos cuenta de muchas cosas. No es cierto que sea, no es cierto que el factor sea el dinero, ¿eh? No es cierto. Claro que es un superfactor. Claro que aquellos usan y abusan del recurso que además es público. Otras cosas de las que se quejaban y ahorita miren qué bonitos que se ven. Pero con todo y el despliegue no pudieron contra nuestros candidatos y candidatas, en donde nos abocamos a tocar puertas, querido Carlos. Pues es que es en serio, Ahora, es por ahí. Dime una cosa, ¿qué referencia como tal te dice el ridículo que hicieron ese mismo domingo en las elecciones de la reforma judicial? Porque no es lo mismo acarrear gente a una elección de gobernador, de presidente municipal o de presidente, a unos pinches jueces que ni conoces y que ya sabes que ya están puestos y sembrados. Mira, para nosotros eso fue, Carlos, y para millones de personas en este país una tragedia. Es de veras una tragedia, Carlos. Mira, nosotros en esta semana hicimos una denuncia que ahorita me gustaría platicarte cuál. La hicimos el martes, perdón. Yo lo que te quiero decir es, muchos nos consideran exagerados, que porque desde la oposición estamos exagerando que México se está convirtiendo en algo que no. Bueno, a ver, yo lo que digo es, ¿qué más pruebas hacen falta para darse cuenta? Lo estamos diciendo en julio del 2025. Dios quiera y nos equivoquemos. Pero en julio del 2025 estamos diciéndole a la gente, estamos en tránsito hacia un estado totalitario, autoritario. Lo estamos diciendo desde julio del 25, en donde no le gusta al gobierno que le opines en contra, no le gusta, cada vez es más intolerante. Se mete con periodistas que no los alaban, se meten con opositores que los confrontamos, se meten con empresarios, se meten con todo aquel que decide desafiarlos. Y ahora, si de por sí ya teníamos un poder legislativo completamente entregado, pues tristísimamente vamos ya. Lo que vivimos en la elección judicial fue la colonización del poder judicial, Carlos. Es la verdad. Y tú dijeras, bueno, pero por lo menos quedó por eminencia, en donde, bueno, pues si se le reconoce su autoridad académica. No fue eso. Ese no fue el caso. Entraron, ya no te voy a decir personas que no se sabían el nombre ni de su cargo. Así es. No. Entraron personas, Carlos, que antes todos conocimos, porque nos dijeron los noticieros de este u otro país que estaban vinculados con una organización. Sí. Y se convirtieron en jueces. 30. Hazme el favor. Es que esto es kafkiano. Y nos dicen exagerados. Estamos viviendo en un estado vuelto al revés y que solamente Diosito va a saber cómo se van a comportar estas personas. Porque yo sé que a lo mejor ya es un lugar muy común, pero ¿qué va a hacer la persona que le debe su cargo de juez a un líder político que se lo regaló? Si el día de mañana cualquier ciudadano tiene algún juicio en contra de este líder político, no va a ganar nunca, jamás. No. Pues el que resuelve es casi un empleado de su contraparte en un juicio. Pobre país, de ver. Pero nos dicen exagerados. Bueno, pues nosotros vamos a seguir dando la lucha, querido Carlos. Se fue no todo el Poder Judicial. Se dividió la elección en dos, en el 25 y en el 27. Sí. Para el 27 les vamos a quitar las mayorías a estos abusivos y vamos a impedir que se dé la elección de la otra mitad del Poder Judicial. Bueno, ya que estás en el tema de elecciones, vamos a hablar de elecciones. Por favor. Mi punto de vista, mío, de aquí al 27 va a haber reforma electoral. Así es. Ok. Suponemos, y es suposición, que van a quitar X número de plurinominales
van a dejar a varios plurinominales, pero a lo mejor les quitan la mitad. Sí. También suponemos que les van a bajar la lana porque quieren todo el beneficio para Morena. Como Morena es el que más diputados ganó, etcétera, 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 que es el que más lana va a tener, luego tú eres el segundo, con una bestialidad de menos lana, el PRI poquito abajo de ti y Movimiento abajo hasta la esquina. Correcto. Eso lo sabemos, eso lo intuimos. También sabemos que el INE se convierte otra vez en IFE. Depende de presidencia. También ya lo sabemos. Hasta Titina dijo la ridiculez de que quiere que votemos por los consejeros del INE como la elección de los jueces. Sí, imagínate cómo lo dio a entender. Sí. Bueno, ok. Luego, al momento que tienes la mayoría dominada y cooptada por el gobierno federal, vienen las elecciones. Vamos a asumir que tenemos éxito. Veo dos panoramas. El primero, yo sí creo que en la elección presidencial el 46% de la población votó por la oposición. Es un gran número. No es de creer, es un hecho. Por eso, es un gran número. Claro, casi la mitad. Ok, prácticamente. 3 puntos más menos de diferencia. Claro. Ok. Bueno, y terminamos por una pinche ley rarísima en 24%. Mi miedo es, estos hijos de su... van a hacer las mismas trampas, van a aplicar la ley de, no socios, ¿cómo se llaman? Alianzas, no alianzas, y nos van a joder otra vez, y nos vamos a dejar de joder. Y última pregunta, vamos a decir que tuvimos una enorme capacidad de movimiento territorial, y la mayoría de los ciudadanos contaron los votos en las urnas. No nos puede pasar como nos pasó a María Corina en Venezuela, que ganaron con el 76% comprobado, y el pinche Instituto Electoral de Venezuela dijo ganó Maduro, y ya lleva el pinche Maduro otro año. Ok, este es el panorama que te tengo, y que me urge como presidente del PAN y el segundo partido de oposición, el primer partido de oposición. Me importa mucho saber, ya empezaron a mover esos escenarios, ya los empezaste a ver. Claro. A ver, te diría, querido Carlos, que ¿qué piensan hacer aquellos? Pues es imposible de saber. Uno puede tener esta lectura magnífica como la que acabas de tener, pero solo ellos saben. Lo que sí tenemos es perfecta claridad de qué vamos a hacer nosotros. Okay. Nosotros estamos atentos a que manden. Clavillazo Romero. Antes que nada hay que comentar que aún no ha renunciado a su cargo como presidente del PAN. Como todos sabemos, apostó su cargo si se le demostraba que no era cierto acerca de su afirmación que se iba a espiar a todos los mexicanos con la ley de telecomunicaciones. También dice que Morena no es imbatible, que desde el 1 de julio de este año vivimos en un estado autoritario. Por Dios, eso llevan diciendo desde hace 8 años, cuando López Obrador se erigió como candidato a la presidencia para el 2018. Su discurso lleno de falacias y mentiras para espantar a los incautos cada vez pierde más credibilidad. Y sin fallar, Al-Ashraki sale con sus mentiras, ¿o será que ya está tan desquiciado que cree que las voces en su cabeza son de personas reales? Dice el embarazado Al-Ashraki, que cuando estaba la campaña de este año en Durango, sus fuentes infiltradas por todos lados le dijeron que el virrey, Andy, no salía del cuarto lujoso en el que vivía en Durango. Y solo se la pasaba dando órdenes y que se cumpliera su voluntad. ¿De verdad este señor no se da cuenta que solo hace el ridículo y sirve para dar notas como esta? Y ahora resulta que la pinche ley rarísima que otorga la proporcionalidad de plurinominales que se inventó el PRIAN hace décadas, que aunque estos ganen 2027 y 2030 les van a cometer fraude los de Morena. ¿Qué rayos con sus opiniones tan tontas de Paquita Al-Ashraki? Ya para cerrar, reviven el embarazado y clavillazo el fantasma de Venezuela en México, par de babosos. Juzga y opina. Vámonos a la siguiente nota del clip. Imperdible mesa de debate entre el PRIAN y Morena por la amenaza del viejo pedorro de Trump a México. Temas de fondo, sino porque en el sistema legal de Estados Unidos hay una cosa que se llama un bien superior, y consideraron que para Estados Unidos era un bien superior el pacto con el ejército en materia de Si seguridad. hubiera pruebas contundentes, Estados Unidos no, No, se el fiscal lo dijo, Israel, el fiscal lo dijo. Se andó a un acuerdo diplomático, algo así, una entrega. El fiscal de Nueva York lo dijo. El fiscal de Nueva York. Regreso contigo. Minutos, Rubén Morena, nos quedamos contigo respecto al tema de Salvador Cienfuegos. El abogado de Ovidio Guzmán dice, obviamente Estados Unidos no les iba a compartir información del caso Ovidio cuando hicieron lo que hicieron con Cienfuegos, que cuando lo mandan a México lo exoneran y luego le dan una mención, un reconocimiento, condecoran. Lo condecoran. Andrés Manuel le dio una condecoración por el Bicentenario del Colegio Militar encima.
porque fue el director A ver, del Colegio Militar. sí, Ahora, correcto. estamos como en esas películas de pastelazos, ¿no? Que en medio de la película se hace una guerra ahí y le tiran uno a uno y otro a otro, y esta fue la pasada semana. ¿Y por qué es esto? Por la debilidad institucional. También, ¿por qué es esto? Porque hay cierto paralelismo entre el gobierno norteamericano y el mexicano, sobre todo el de Andrés Manuel, que es, en lugar de gobernar, me la paso en campaña. Ujú. Y lo ves tú con este tema de los aranceles. O sea, cada semana hay una amenaza de un arancel a algo, en lugar de sentarse y decir, este va a ser el nuevo trato comercial que nos daremos entre los países y veamos en meses qué va a suceder, o en años qué va a suceder. Y lo mismo sucede con el país. Estas ganas de declarar todos los días que es la mañanera para posicionar una narrativa, pues nos lleva a este tipo de contradicciones y de circunstancias raras. Y Pero funciona muy bien. pues sí, hasta ahora les ha funcionado. Nada más que mira ya dónde van. Y ya dónde van en un desprestigio para México, y dónde van en una violencia que no se acaba, y dónde van falseando cifras. Lo que está pasando en Tabasco es increíble. Subió de 270 homicidios a 1,200 homicidios. La percepción de inseguridad era del 60% y ya va en el 95%. Y esto que vemos ahora en Tabasco, a mí me huele más a una disputa interna de Morena hacia el futuro que a otro tipo de Pero cosas. disputa con realidades. Porque Sí, claro. O sea, sí, a ver, el tipo sí fue secretario de seguridad Sí, y sí. sí es el líder de la barredora. Sí, por supuesto. Y está prófugo. y todo eso tiene ¿no? que investigar. Ajá. Pero eso no puede hacer, porque si no estaríamos dándole la razón a May, no puede ser que se olvide lo que está hoy pasando. Esos negocios que se están cerrando, Ajá. que son ya Pero decenas de no es el negocios único caso, que el se único cierran. caso así, ¿no? Y si nos vamos a los temas, pues te puedes pasar igual a Michoacán. Ayer otra vez atentan contra una presidenta municipal. Ujú. Y por el otro lado dicen que bajaron los homicidios. Y por el otro lado desaparece en la estadística. Por el otro lado, en 9 días, hace unas semanas, se votan 31 reformas a leyes. O sea, se tocan 31 leyes. ¿Sabes cuántos días trabajamos en la Cámara de Diputados de esos 9? 5. O sea, en 5 días fue eso. Qué bárbaro. Bueno, estamos Ajá. a los pastelazos. Ajá. Y mañana sale otra cosa. Y mañana sale otra declaración internacional. No, Eso es pero- lo que está pasando. La oposición y algunos en redes sociales han intentado atribuir esto que hizo Donald Trump el fin de semana de amenazar con aranceles del 30% a México, lo tratan de atribuir acciones del gobierno mexicano. Y eso es, desde ¿Cómo mi qué? punto, sí, por ejemplo, Pues es que lo dijo el decía mismo Trump, Rubén dijo. que este tipo de acciones llevan a que Estados Unidos haga este tipo de amenazas, porque así viene tal ¿Pero vez qué en la carta. acciones? Lo de... Pues es lo que no entendemos. Algunos atribuyen, por ejemplo, Ricardo Anaya. A ver. Él ha dicho Bueno, de yo, manera muy Ricardo Anaya. específica que por esto de Ovidio o por lo que sucede de que México no ha actuado en materia de seguridad, Que reaccionó Estados Unidos Estados está Unidos. imponiendo los aranceles, lo Ajá. cual es absurdo y desde mi punto de vista además reduccionista, ¿no? Si uno analiza, Estados Unidos lo hizo con prácticamente todos los países, ellos consideran que están reseteando el ambiente de negociación a nivel mundial y además la realidad de los aranceles en Estados Unidos es que ya pasaron varios meses de que Donald Trump implementó los aranceles y ellos tienen un déficit de 918 mil millones de dólares al año. En los meses que llevan, que son 5, solo tienen 86 mil millones, lo que ha obtenido de esta política de aranceles Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que si se va al año, solo van a tener ingresos por los aranceles en la situación que estaba hace unos días de 206 mil, es decir, 4 veces menos de lo que necesitan en su déficit de la balanza comercial, Ujú. que es de 918 mil millones de dólares. Ajá. ¿Eso qué implica? Que le van a meter el acelerador. Y México debe entender que no es una cuestión ni personal ni deriva de las cuestiones de seguridad, como incluso el presidente Donald Trump lo dice Pues en lo su dice en la carta. carta. Pero no es Dice así. Trump. Es Yo acá, lo- si uno Trump es el que analiza, lo está diciendo. él lo dice, pero no Sí, es la sí, sí, realidad. entiendo. Y Ajá. tienen una deuda del 128% de su PIB. Mira, en la Estados verdad el Unidos. problema es que Morena se pone en esa situación tan complicada y se lleva entre las patas al país. Ese es el problema. Y por supuesto que el que dice específicamente que el gobierno no ha hecho suficiente es Donald Trump. Y no es la primera vez que lo dice. Hizo una... En esta mesa de debate entre el PRIAN, junto con Azucena, atacan al expresidente López Obrador, a la presidenta Sheinbaum y a Morena. Por las locuras del viejo pedorro de Trump y los aranceles que quiere nuevamente imponer no solo a México, sino a todo el mundo. El doctor símil del PAN, Álvarez y Casa, prácticamente da toda la razón al gobierno de Estados Unidos, para que se apliquen los aranceles a México por el tema del narco y el caso de Ovidio Guzmán. Moreira, uno de los personajes más obscuros y corruptos de la política actual, sale a hablar de la realidad institucional. Culpa a AMLO de todos los males de México por el caso Cienfuegos. Les arde que exista la mañanera, donde durante los últimos 7 años lo siguen evidenciando, las trácalas, mentiras, corrupción e hipocresías de los prianistas.
Los hechos son las amenazas de Trump y el apoyo del PRI a estas amenazas, enmascaradas de preocupación por México. La mejor opinión la tienes tú. Juzga y opina. Vámonos a la última nota del clip. El periodista Jesús Esquivel comenta en programa de Aristegui acerca de lo último que está sucediendo en el caso de Ovidio Guzmán, para no variar. Habla de que tan profunda será su colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Tomando pastillas para la depresión, se dio cuenta que tendrá que traicionar a su familia, a sus hermanos y a muchas otras gentes involucradas en el tráfico de drogas de nuestro país, pero sobre todo empezar a aclarar sobre cómo operan, quiénes son, contribuyendo a la elaboración de encauzamientos judiciales, tal vez algunos que ya estén en camino, con información que debe cotejar el Departamento de Justicia, obtenida de otros testigos protegidos, Carlos. Esto no hay que perderlo de vista. Y es ahí cuando los fiscales elaboran los informes que le presentan a los jueces, en este caso a Coleman Johnson, para decirle, sí, está diciendo la verdad de lo que queremos. Ahora, esto en México ya se empezó a especular, que en 6 meses van a empezar a dar resultados, y eso es una mentira, es una falacia. Nunca nos van a dar a conocer que en realidad qué es lo que está diciendo Ovidio. Nunca. Y una vez que sea sentenciado, tendrá que estar en la cárcel y estar entrando y saliendo de prisión, quieran interrogarlo o llevarlo como testigo a un proceso judicial en contra de alguien. Ese alguien, pues pueden ser muchos, Carmen. Recuerda el número de personajes que han sido extraditados de México y que han sido expulsados de nuestro país. Un juicio importante va a ser el de Rafael Caro Quintero, quien nos dice que a lo mejor hasta ese proceso en Nueva York Ovidio va como testigo, sin tener tanta información sobre alguien que llevaba muchísimos años en el trasiego de drogas. Ahora, todo esto tiene que ver con el cártel de Sinaloa, que en cuántas ocasiones dijimos, Carmen, las amenazas, las traiciones, las mentiras, son parte del denominador común, que es en el narcotráfico. Y me parece que en las palabras del abogado Jeffrey Lichtman, entiende perfectamente lo que hemos platicado en tu programa. Y mira, un día antes de que ocurriera lo de Ovidio, que se declara culpable, ¿qué hace Lichtman? ¿Qué hacen los fiscales? Piden una prórroga para el proceso de Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio, que también está en Estados Unidos, que llegó junto con el Mayo Zambada y que también está trabajando en un acuerdo de cooperación. ¿Por qué? Pues para dar tiempo y empezar a cotejar la información. Pero ¿qué te parece si escuchamos al abogado de estos 2 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera? Adelante. El gobierno de México, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto y dijo que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano. Y luego fue devuelto a México y de inmediato fue exonerado. Y no solamente fue exonerado, a pesar de que había un caso hermético en su contra, sino que el presidente mexicano dijo que la DEA fabricó la montaña de evidencia contra Cienfuegos, lo cual fue absurdo. Así que lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que quizá debería de revisar a sus predecesores en la oficina de la presidencia e intentar averiguar por qué sucedió eso, porque nunca hubo ningún esfuerzo para arrestar. Ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México de alguna manera, en lugar de actuar como el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es a lo que ella suena. Por último, sé que la presidenta Sheinbaum ha insistido absolutamente en que el Mayo Zambada sea traído de vuelta a México para enfrentar los cargos en ese país. Parte de lo que dijo. Jesús Esquivel, que está siguiendo el caso de Ovidio desde la corte en Estados Unidos, nos da principalmente datos y hechos que han salido a la luz en este caso. Uno de los más relevantes datos es que muy probablemente Ovidio tenga que traicionar a sus familiares, específicamente a sus hermanos, los demás chapitos, ya que eso es parte del acuerdo con el gobierno norteamericano. Este duro golpe a esa organización criminal será muy fuerte. Por otro lado, habla también acerca de las declaraciones del abogado de Ovidio. Este abogado mete a la discusión lo que se hizo por parte del presidente Obrador por el caso Cienfuegos. Y ahora a la presidenta Sheinbaum por la política de seguridad en el país. No hay que perder de vista que estos abogados norteamericanos, en estos casos, siempre han querido embarrar a los gobiernos izquierdistas. No solo de México sino del mundo como parte de su narrativa para influir en la opinión del público en contra de los gobiernos que ven por los más necesitados y por la justicia social.
Y no así hablan en contra de gobiernos represores como el de Javier Milei en Argentina, que es ultraderechista y que está destruyendo ese país. Así las noticias del día de hoy. Antes de despedirnos recuerda, por favor suscríbete, deja tu like y opina, me encanta leer todos sus comentarios, y esto ayuda a que siga trayendo contenidos de interés para ti. Pues bueno amigos, eso es todo por este clip. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Chao.